saludo, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. Ya estamos listos para el repaso de la lección número 6 para este sábado 8 de febrero del 2025. Ya estamos en la segunda semana del segundo mes del año. La lección para esta semana es el amor de Dios por la justicia. Y el texto para memorizarlo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 9 y versículos 24, que lo leo. Dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, pues vamos a hacerlo con una oración. Oremos. Señor, te agradecemos por tus bendiciones. Gracias por ser un Dios maravilloso, misericordioso, que se preocupa y que está con nosotros. Queremos pedirte que tú nos ilumines a través de tu Espíritu Santo para poder entender la enseñanza que tienes en la lección de esta semana para cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano y cada hermana que está viendo el resumen de esta lección. Que seas tú con ellos y que perdones nuestros pecados, te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. La lección empieza con un contraste, ¿verdad?, en lo que es, con lo que eran los dioses que rodeaban al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y el verdadero Dios. Este contraste está marcado porque el ser humano siempre se hace un Dios conforme a su concupiscencia, conforme a sus deseos, conforme a cómo quisiera que fuera el Dios verdadero. Como Dios no cambia, y eso lo vamos a ver en el repaso, entonces la gente siempre se ha hecho dioses. Y en esa concepción de dioses que se hizo el ser humano, algunos se volvían tan sanguinarios, y aun cuando las exigencias de estos dioses eran tan grandes que ofrecían muchas veces el sacrificio de sus propios hijos, y las personas se degeneraban y se degradaban tanto que eran capaces de ofrecer a sus hijos a estos dioses, no podían estar seguros de gozar del favor de su Dios. Es por eso de que Dios hace un contraste, toma como ejemplo esto, y estos dioses no eran otras cosas que manifestaciones diabólicas. Eso dice las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 17. Y leemos: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Se está refiriendo precisamente a los antepasados, ¿verdad? En los tiempos de Moisés, que habían ofrecido sacrificios. Inclusive, algunos de ellos practicaban estas clases de sacrificios en Egipto. Recordemos que el pueblo estuvo allí durante 430 años como esclavo. Eso dice las Sagradas Escrituras. Mas, sin embargo, Dios se muestra, y eso es lo que vemos en la primera parte de la lección, que es amor y justicia. Aquí pareciera, y a través de las lecciones de este trimestre hemos estado viendo las cosas que parecieran contradictorias entre Dios, ¿verdad? Amor y justicia, amor y juicio. Habíamos visto la semana pasada, cuando hablábamos acerca de la ira de Dios, habíamos explicado lo que es la ira de Dios. Y si de pronto no viste el repaso, te invito a que lo veas, porque está explicado qué es la ira de Dios. Un Dios que aparentemente tiene ira, pero que no es como nosotros la concebimos. Ahora, ¿por qué en el mundo actual la justicia y el amor no son compatibles? Porque la justicia no es para quien la busca, la pide o quien la necesita, sino que en los tiempos actuales la justicia está totalmente pervertida y el ser humano tiene un concepto equivocado acerca de lo que es justicia.
Cuando uno va a las cortes, depende mucho del estado de ánimo de un ser humano que es un juez, depende mucho si es que no ha sido sobornado, bueno, depende si es que la contraparte no es un personaje importante, no es un personaje adinerado, dependen de las circunstancias, mas la justicia de Dios es totalmente diferente. Y en el libro de Salmos, capítulo 33, en algunos pasajes de los Salmos, el primero que yo quiero leer, en el libro de los Salmos, capítulo 33 y versículo 5, dice, Él ama justicia y juicio. Miren que aquí se utiliza al mismo tiempo las dos palabras. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y por si fuera poco, también encontramos en el capítulo 85 del mismo libro de los Salmos, en el versículo 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y pudiéramos ver muchos textos más, pero por asunto de tiempo no los vamos a leer. Pero ¿qué tiene que ver el amor y la justicia? Precisamente por amor Dios es justo y Dios es justo también por amor. Un ejemplo, la Biblia nos enseña en el libro de Job, en el capítulo 1, de que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esto es un texto muy controvertido porque unos dicen que el ser humano no puede ser perfecto, Dios dice que sí, contradecimos a Dios. Pero yo quisiera leer un pasaje que está en el libro de Job, en el capítulo 29, desde el versículo 7. Y dice Job, cuando yo salía a la puerta a juicio, yo quiero primeramente hacer un paréntesis antes de leer el texto, que en los tiempos bíblicos las ciudades eran amuralladas y era comprensible porque muchas veces venían asaltantes, venían reyes con afán expansionista y atacaban las ciudades y las rodeaban, entonces necesitaban tener muros fuertes que las protejan de todos, ¿verdad? Mas, sin embargo, habían los jueces, que más o menos equivalente a los jueces de hoy, pero eran personas de una conducta intachable, no solamente de conducta intachable, sino que eran tan veraz, tan reales, no mentían, no eran engañadores, que su palabra era ley. Estos se sentaban a las puertas de las ciudades, a la entrada de las puertas, y allí venía la gente para pedir juicio. Y Job era uno de estos. Y él hace una remembranza en el momento que está padeciendo con la enfermedad que Satanás le mandó. Y dice, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba, su lengua se pegaba a su paladar, los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, los ojos que me veían daban testimonio. ¿Por qué esta actitud con Job? Y aquí viene desde el versículo 12, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, dice el versículo 14, me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Era un hombre insobornable, le hacía justicia a aquel que se lo merecía. Si nosotros leemos la historia en la Biblia, la historia de Job, y si quieres, aquí en el canal hay dos videos que se llaman Job, se titulan Job o Dios. Ahí vamos a conocer un poco más acerca de, es un estudio acerca de la vida de Job, un poco condensado porque es muy extenso. Mas, sin embargo, Job era perfecto. ¿Por qué? Dios decía que Job era perfecto porque él aplicaba lo que dice la lección, el amor y la justicia. El amor por los menesterosos, por las viudas, por los huérfanos. Y eso lo hacía ser una persona justa. Y dice más adelante que hacía soltar la presa como una forma de
metafórica de decir que aquel que tenía y que abusaba del más desvalido, pues él le aplicaba la justicia. La justicia y el amor es algo que Dios nos da. Y como todo aquello que nos da Dios como una bendición, quiere que nosotros seamos simples canales de bendiciones para otorgarlos a los demás. Y continuamos con la siguiente parte que nos habla acerca de un Dios totalmente bondadoso y justo. ¿Por qué Dios es bondadoso y justo? Ya habíamos hablado en la parte anterior acerca de la justicia de Dios. Y volvemos a Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ese Dios que hace justicia es porque dice la Biblia que es justo y recto. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de la justicia, por ejemplo, Salmos capítulo 9 y versículo 7, que nos enseña que Dios es un Dios justo. Y es muy difícil entender la justicia de Dios como habíamos visto, porque aquí la justicia y el juicio son dos palabras que se han tergiversado tanto. La sociedad ha caído tan bajo que todo en este mundo tiene su precio, inclusive la justicia, inclusive el juicio. Nosotros no debemos temer a la palabra juicio. Confiando en Dios, cuando habla de un juicio, quiere decir que nuestra causa es vindicada. Y cuando hablamos de juicio, no voy a adentrarme tanto en un juicio investigador, pero Dios es el que conoce las causas. Yo no sé si estoy hablando a una persona que ha sido injustamente acusada, calumniada. Hay un Dios que es muy justo, muy diferente a la justicia que se aplica acá. Y ese Dios va a hacer que acá salga a flote la verdad y allá te dará el premio. Porque es un Dios justo, es insobornable, no se parcializa con nadie, sino con aquel que tiene la razón. Y esa bondad y esa justicia de Dios es prácticamente resultado de su carácter. Y entramos a la siguiente parte, ¿verdad? Que es la parte del día martes, que habla acerca de el carácter inmutable, de que Dios no cambia. Y en la lección de esta semana hay algo que pareciera contradictorio. Por eso primeramente vamos a hablar acerca de lo inmutable de Dios. Y quiero leer el texto que está en el libro de Malaquías capítulo 3 y versículo 6, y leo lo siguiente. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y si este texto nosotros lo sumamos a lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un Dios que no cambia. Si hace un pacto contigo, si entra en un pacto contigo, tú puedes cambiar, tú puedes abandonar el pacto, pero Dios no. Y aquí hay una lección inclusive que debería servir para los grandes teólogos de las diferentes iglesias hermanas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros humanizamos a Dios, como he venido diciendo a través de las diferentes lecciones de este trimestre. Humanizamos tanto a Dios que creemos que Dios es igual que nosotros, que Dios se equivoca, que Dios corrige, que Dios cambia. Y con ese concepto que nosotros tenemos de Dios, un Dios a la altura del ser humano, que se equivoca y que rectifica y que corrige, damos interpretación a pasajes de la Biblia que no tienen nada que ver. Por ejemplo, la Biblia dice que el mismo Dios dice, yo, Jehová, no cambio. Pero ¿cómo podemos nosotros pensar que Dios fue capaz de cambiar su ley, por decir? ¿Y cómo podemos nosotros dar una interpretación, decir, y es que esta parte era solamente para este pueblo y la otra parte de acá es para este tipo de pueblo o para este tipo de personas?
Dios no hace acepción de personas, por tanto la interpretación bíblica debe ser en base a un Dios inmutable, un Dios que no cambia y no varía. Y si Dios no cambia y no varía, no puede pues cambiar su ley. Los diferentes países tienen su constitución, tienen sus leyes y viven cambiándolas de acuerdo muchas veces a la necesidad del político de turno. A veces hay tanta inseguridad jurídica que esta ley, porque mi antecesor era de la ideología contraria, entonces yo voy a cambiar la constitución y voy a hacer una de acuerdo a mi ideología. Y así sucede con los gobiernos terrenales. Inclusive Estados Unidos, que se precia de no haber cambiado su constitución, pero sin embargo vive siempre haciendo enmiendas a la constitución. ¿Por qué? Porque el ser humano es finito, se equivoca. Y nosotros tenemos esa concepción de Dios, que Dios cambia. Y como creemos que es un Dios a la altura del ser humano, que se equivoca, entonces tiene que corregir. Y cambió la ley, y cambió esto, y cambió lo otro. Cosas que la Biblia no dice y que el carácter de Dios no lo avala. Pero sin embargo, en la siguiente parte, que es la lección del día miércoles, dice que Dios se arrepiente. Y yo quiero leer lo que dice el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 32 y versículo 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y si nosotros comparamos con el texto que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 18, desde el versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casas de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Cómo es que Dios no cambia, pero dice que Dios se arrepiente? Y encontramos otro texto más en Números capítulo 23 y versículo 19. Miren lo que dice acá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. A veces las personas dicen que la Biblia no es inspirada por Dios porque ellos creen encontrar contradicción. Y aparentemente aquí la hay, ¿verdad? Dice Dios primero que Él se va a arrepentir del bien que iba a hacer o del mal que iba a hacer. Pero sin embargo, el texto que acabamos de leer de Número en este momento dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cómo es que Dios se arrepiente y no se arrepiente? En lecciones pasadas habíamos visto que muchas veces Dios se corre el riesgo de que nosotros lleguemos a humanizarlo con tal de hablar en palabras humanas para que nosotros podamos entenderlo y poder entender su amor, su misericordia, su dedicación, su cuidado que tiene por nosotros. Utilizando palabras, él habla de un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento no significa de que primero Dios quiere castigarte, de que Dios quiere que te pierdas, no, absolutamente. Dios tiene un pacto, y eso es lo que habíamos leído en los textos anteriores, porque yo, Jehová, no cambio. Y ese pacto lo mantiene. Mas, sin embargo, la respuesta del hombre es condicional a veces. La respuesta del hombre es lo que hace cambiar, no el pacto, sino la situación. ¿Por qué? Como habíamos visto en lecciones anteriores, el ser humano se aferra tanto al pecado y el pecado no puede convivir con Dios, porque la presencia, la omnipotencia de Dios destruye todo aquello que contiene pecado. Y si es que el ser humano se aferra
a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Empezamos la lección con un ejemplo de Job, que es perfecto, y miren lo que dice aquí, el versículo 48. El estandarte donde Dios lo ha puesto es un lugar muy alto, y es allá donde quiere llevarnos, no es donde nosotros debemos aspirar, porque el ser humano lastimosamente en el momento que pecó siempre mira hacia abajo. Pero Dios quiere elevarnos, quiere hacernos una vasija de barro bien hecha, transformada, reconstruida. Y cuando habla de que seamos perfectos, es que nosotros, todas las bendiciones que Dios nos da, son no para que nosotros nos la quedemos, sino para que las compartamos, para que seamos un río de bendiciones. Nosotros somos como un canal, como un conducto, que a su vez que recibimos la bendición de Dios, tenemos que darla a los demás. Y cuando habla del amor y la misericordia, la justicia de Dios, nosotros ese amor y esa justicia debemos trasladarla a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, amigos. Pero el texto que leímos dice no solamente a ellos, sino aún a los que nos aborrecen, aún a los que no nos quieren, aún a aquellos que están en contra de nosotros. Todo lo que Dios nos da, las bendiciones materiales, las espirituales, todas, debemos ser un conducto para que esas bendiciones fluyan. Y no quiero terminar antes de leer dos textos de Apocalipsis. El uno está en el capítulo 15 y versículos 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El cántico de los salvados, el primer cántico será alabando la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Y en el mismo libro, Apocalipsis capítulo 19 y versículos 1 y 2, leo lo que dice aquí en el versículo 1 y 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es posible que a veces hayamos sido víctimas de injusticia, porque así es la justicia humana. El hombre juzga lo que cree, Dios juzga lo que es. Y algún día, si has sido víctima de una injusticia y aceptas la justicia de Dios, la misericordia de Dios, algún día estaremos cantando también a ese Dios justo, que al fin nos llevará a morar en las mansiones celestiales, donde ya no habrá injusticia, donde podremos saborear el amor de Dios, alabar su justicia, su misericordia, su gloria y su honra. Que Dios te bendiga, apreciado hermano, y no olvides compartir el video con aquellas personas importantes para ti. No te olvides de darle like y suscribirte, y así te llegará una notificación cada vez que subamos un video. Que Dios te bendiga.